Domingo decimosexto ya del tiempo ordinario y se nos invita hoy, la palabra clave que es el hilo conductor de las lecturas de hoy, a vivir una de las obras de misericordia que estamos recordando y poniendo en práctica, o creo yo, intentando todos en este año de la misericordia, la edad posada al peregrino, acoger al emigrante, al refugiado. En definitiva, es un poquito lo que hemos visto hoy, la dimensión de la acogida que tanto el libro del Génesis nos contaba con Abraham cuando recibe aquella visita de esos tres, que era el mismo Dios que le visitaba. En definitiva, ese es el Dios uno y trino en esos tres personajes misteriosos que se le acercan, que le visitan y que Él les da hospedaje y les da alimento y comida y le anuncian pues esa gran promesa que se cumplirá luego en Abraham como padre de muchedumbre, sobre todo los creyentes, que cuando vuelvan Sara, su mujer, habrá dado a luz un hijo. Era así ese anuncio del nacimiento después de Isaac, y de alguna manera nos recuerda cómo el Señor también es generoso y corresponde agradecido cuando nosotros somos, como hemos escuchado en el episodio del Evangelio, pues verdaderos receptáculos donde sabemos acoger al Señor, que hoy también viene a nuestro encuentro. Nosotros venimos a Él en la Eucaristía, en la misa en esta tarde, pero es Él quien nos invita a su banquete, y por eso comenzábamos pidiendo perdón para venir con el alma y el corazón limpio a celebrar la Eucaristía. Betania era el lugar donde Jesús solía descansar habitualmente, distaba poco de Jerusalén, era pues aquel lugar donde Él reponía sus fuerzas, donde estaban sus grandes amigos, Marta, María y Lázaro. Y yo diría que pasa un poco como nos pasa quizá ahora en verano, que tenemos la casa llena de huéspedes, de gente. Llenamos la casa de colchones, de camas para poder acoger a cuantos más mejor, y la que no descansa nunca quizá es el ama de casa, porque se afana en estos días como Marta, porque esté todo dispuesto, porque no falte nada, por atender a los hijos, a los amigos de los hijos, al marido, a la familia, todos los que en definitiva quieren también pues pasar unos días de descanso, y nos vemos quizá pues un poquito desbordados y la casa repleta. Y lo que le pasa a Marta, que le da acogida al Señor en su casa, pues nos pasa a nosotros muchas veces. Nos preocupamos y nos afanamos por las cosas materiales, porque no falte nada, porque esté todo bien dispuesto, que a lo mejor olvidamos lo más importante. María, al contrario, se sienta a los pies del Maestro a escuchar su palabra. Y Marta, preocupada y un poquito afanada y casi diría yo que pues malhumorada o enfadada, se lo echa en cara al Señor. Mira, dile a mi hermana que me eche una mano, ¿no? Que estoy yo aquí preocupada. ¿Qué le dice el Señor? Esa respuesta para nosotros: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas. Solo una es importante. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Por eso nosotros tenemos que unir, yo diría, estas dos dimensiones que tienen estas dos hermanas y amigas de Jesús, Marta y María. Primero, por supuesto, acoger, porque tenemos que saber escuchar y saber acoger al Señor que viene a nuestro encuentro en cada hermano que llama a nuestra puerta, en el pobre, en el débil, en el menesteroso que pide nuestra ayuda. Pero si no le damos cabida, luego el Señor tampoco nos va a hablar. Por eso, viendo siempre en el rostro del que sufre al verdadero Cristo, sabremos dar cabida en nuestro hogar y en nuestro corazón al pobre y al débil. Y una vez que se le da esa acogida, porque si no, no nos llenaríamos del Señor, intentar vivir la doble dimensión que ponen en práctica tanto Marta como María. Marta en esa actividad y por tanto haciendo las cosas cada día y sabiéndolas hacer bien, con diligencia, con prontitud, pero quizás sin pasarnos en exceso, porque no tenemos que olvidar la dimensión contemplativa, la oración, la escucha, el tiempo para el Señor. El día 11 celebramos la fiesta de San Benito, con esa regla que él ponía en práctica para todos los monasterios: ora et labora, es decir, reza y trabaja. Es lo que tendríamos que intentar hacer nosotros hoy, junto a la acogida, la doble dimensión, la oración y el trabajo de cada día. No tenemos que vivir un espiritualismo desencarnado que nos lleve solamente a estar en las cosas del Señor y olvidar nuestro trabajo de cada día. Y al contrario, no podemos quedarnos en la actividad cotidiana si olvidamos también las cosas del Señor. Porque no debemos de olvidar que el primer mandamiento y principal de todos es amar a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo como a ti mismo.
Ahí se tiene que sintetizar nuestra vida, en ese amor a Dios que nos lleve como consecuencia al amor al hermano y por tanto intentar llenarnos del Señor para hablar luego de las maravillas de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Solamente hablaremos del Señor si estamos llenos de Dios, solamente viviremos un compromiso cristiano en el amor al prójimo si de verdad amamos de corazón al Señor. Luego vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir esta doble dimensión de la acogida, de la escucha y de la contemplación, para poder en definitiva pues trabajar cada día en las cosas del Señor sin olvidar que primero hemos de llenarnos de Él. En definitiva, dando razón de nuestra fe, como decía Pablo hoy en la carta a los cristianos de Colosa, Él se alegra de sus sufrimientos y nosotros tenemos que cargar con la cruz cada día, pero sobre todo, en esa cruz Él anuncia a Cristo Jesús. Nosotros, dice, anunciamos a ese Cristo, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Anunciamos nosotros así al Señor. Ojalá, hermanos, este año de la misericordia no caiga en saco roto la gracia de Dios y pongamos en práctica cada una de las obras de misericordia. Hoy, sobre todo, sabiendo dar cabida al peregrino, acogiendo al forastero, en definitiva, sabiendo como Marta y María acoger al Señor en nuestro hogar, pero sin olvidar que junto a ese saber acogerlo hemos de escuchar las cosas del Señor para luego poderlas proclamar, anunciar y llevar a los demás. Que esta Eucaristía donde el Señor nos alimenta ahora con la palabra y en breve se nos dará como alimento, sea el que nos fortalezca y el que nos ayude a dar razón de nuestra fe y acogiéndolo a Él, poderlo luego llevar a los demás. Que así sea.